estamos en continuo contacto con este tipo de aplicaciones. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con la parte de ventajas y desventajas de los sistemas distribuidos. Entonces, dentro de las ventajas que tenemos de los sistemas distribuidos con respecto a los sistemas centralizados, tenemos aspectos relacionados, por ejemplo, con el tema de economía, de velocidad, de distribución inherente, de confiabilidad, de crecimiento proporcional. A ver, desde el punto de vista económico, obviamente los microprocesadores van a ofrecer una mejor relación de precio-rendimiento que las computadoras centralizadas, ¿no? El hecho de que nosotros podamos tener en nuestra configuración más de un equipo y que este equipo trabaje, ¿no es cierto?, de manera colaborativa con otro tipo de elementos, siempre va a darnos digamos, una especie de mejor rendimiento que de hecho, ¿no? Desde el punto de vista técnico y tecnológico ya se lo vienen trabajando, ¿no? No sé si ustedes, bueno, yo recuerdo cuando empezamos en esto de la programación, en esto de la computación, más o menos por el año, más o menos en el 98. Les estoy hablando yo cuando más o menos recién me graduaba del colegio, de pronto muchos de ustedes ni siquiera ni nacían. Nos encontrábamos con algunos cierto tipo de arquitecturas, especialmente hablando de los microprocesadores, que eran procesadores básicamente eran procesadores monolíticos, ¿ok? Entonces, hoy en día, por ejemplo, miren, eso ha ido cambiando. Dentro de los mismos procesadores encontramos, dentro del procesador, por ejemplo, hoy en día estamos hablando de los procesadores de décima y ya están en el mercado los de 10ª generación. Pero sin embargo de eso, podemos ver que estos procesadores también tienen ya procesadores internos, ¿no? Por ejemplo, hagamos un ejemplito aquí. Por ejemplo, yo les voy a mostrar aquí mi computadora. Y miren, fíjense que aquí a nivel de CPU, a mí me está indicando que este CPU, este procesador que yo tengo, tiene 6 núcleos físicos y 12 núcleos lógicos. Es decir, yo tengo varios procesadores internamente que están trabajando de manera colaborativa, ¿no? Por ejemplo, si aquí yo quisiera verlo, por ejemplo, permítanme aquí poner, por ejemplo, aquí voy a poner en vista, ajá, permito, sí, perdón, acá, cambiar aquí, por favor. Listo, entonces miren, aquí están los procesadores lógicos que están trabajando en mi equipo. Obviamente estamos hablando, ¿no? De que aquí yo tengo un procesador que tiene varios núcleos que están trabajando. Pero ahora veamos, desde la perspectiva de los sistemas distribuidos, voy a tener varios equipos con varios procesadores que entre ellos se van a comenzar a distribuir el trabajo. Entonces, eso hace que desde el punto de vista de la economía, nosotros obviamente vamos a tener un mejor rendimiento en función, ¿no es cierto?, de los procesadores que tenemos actualmente. Y yo les comentaba algo, ¿no? Que hace algunos años algunas empresas se dedicaban a comprar muchos servidores, pero los subutilizaban, porque si veíamos el consumo ya sea de memoria, de recursos, de disco, de procesamiento, al no tener, por ejemplo, segmentos virtualizados, había un desperdicio de recursos a la hora de trabajar dentro de lo que son los entornos de red y entornos de configuración de mis sistemas. Otro tema es el tema de velocidad, pues obviamente un sistema distribuido puede tener mayor poder de cómputo que lo que tuviese una máquina normal. El tema también tenemos el tema de la distribución inherente. ¿Qué significa eso? Pues obviamente que un sistema distribuido puede emplear aplicaciones instaladas en computadoras remotas. Eh, por ejemplo, puede darse el caso de que un sistema distribuido pueda tener segmentos hijos en los cuales nosotros vamos a poder mandar a ejecutar determinadas aplicaciones, obviamente de manera totalmente natural.
Tenemos el tema de la confiabilidad, pues obviamente si una parte de este sistema deja de funcionar, pues sabemos que hay un grupo de equipos que pueden estar dándonos el respaldo para que la continuidad de negocio no se detenga. También tenemos, por ejemplo, crecimientos proporcionales. ¿Esto qué quiere decir, no? Que nosotros podemos ir teniendo un crecimiento paulatino en dependencia del número de recursos que nosotros vayamos a tener. Yo les comento una experiencia cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos, ¿no?, en un proceso de la configuración de un data center en la institución que trabajábamos. Obviamente, era un proyecto sumamente, digamos, ¿no?, representativo. Costaba implementar un data center, estaba sobre los $500,000 más o menos. Pero obviamente, perdón, a medida que este data center pasaban los años, como institución se iba teniendo más presupuestos y obviamente esos presupuestos iban enfocados a un fortalecimiento y a un crecimiento de la parte de infraestructura que formaba parte o daba el soporte técnico de todo lo que eran las telecomunicaciones de nuestra institución. Entonces, esa es una ventaja que tenemos también a la hora de trabajar con estos sistemas, que podemos ir agregando ciertos componentes o podemos ir agregando determinadas configuraciones a medida de que nuestro medio, nuestro negocio se vaya expandiendo. ¿Qué otra ventaja tenemos aquí? Pues el hecho de que podemos tener datos compartidos, es decir, datos, bueno, abajo también habla de dispositivos. Yo quería hacer una referencia también a los recursos. Porque miren, el hecho de que nosotros tengamos equipos que se están compartiendo por la red y que de pronto, ¿no? Yo les hablo de aquí hacia unos años atrás. Yo creo que durante todos estos años también como personas en tecnología hemos ido aprendiendo, hemos ido tratando de optimizar los recursos, no solamente los recursos financieros de las instituciones, sino también los recursos estatales. Yo recuerdo hace unos años, muchachos, cuando recién yo salí a trabajar en esto de sistemas, cuando era jovencito, así como ustedes. Yo recuerdo, claro, por ejemplo, el caso de una institución pública. Era una empresa pública que, por ejemplo, era ahí mismo donde yo les decía que no virtualizaban, sino que compraban muchos servidores. Y el tema era que, por ejemplo, cada usuario tenía una impresora en su sitio, en su puesto de trabajo. Imagínense lo que era tener una impresora para cada persona. Hablábamos de más de 20 personas, hablábamos de 20 impresoras, pero no solo hablamos de eso, sino que el verdadero costo de esto viene dado, por ejemplo, en el tema de los recursos, en el tema de los repuestos, en el tema de todos los suministros. Entonces, mantener 20 impresoras dentro de un departamento de 20 personas, imagínense, era un costo sumamente alto. Cuando nosotros, por ejemplo, tengamos la oportunidad incluso de trabajar, siempre es, o bueno, se lo viene siendo ya como una buena práctica, es el hecho de que podemos, perdón, a estos recursos, a estos recursos, los podemos de una u otra forma, lo que podemos hacer con estos recursos es compartirlos. Es decir, darles la capacidad de que estos elementos formen parte de nuestra red y obviamente los demás nodos o los demás puntos que tenga yo dentro de mi red pueden hacer perdón, uso y pueden acceder al uso y a la utilización de este tipo de recursos. Obviamente eso para nosotros como institución, como empresa, como negocio, nos va a abaratar muchos costos. Por eso no sé si ustedes se fijaban cuando ustedes entraban a la universidad, o por lo menos a la secretaría de carrera, había una impresora, una Xerox muy grande, que era la impresora que generalmente todos mandaban a imprimir ahí. Igual teníamos ese tipo de servicios en el piso de arriba, en la parte de investigación, pero obviamente eso permite, ¿no?, una optimización de recursos, tomando en cuenta de que varios usuarios pueden hacer uso de ese tipo de
elementos. En la parte de comunicación, pues brinda la posibilidad de comunicarnos de usuario a usuario a través de diferentes herramientas, como por ejemplo la parte de Internet, correo electrónico, más mensajería instantánea, videoconferencias, todas son esas aplicaciones que forman parte de este tipo de entornos distribuidos. El tema de confiabilidad, pues obviamente va a facilitar la repartición de carga de trabajo entre las diferentes computadoras que forman estos grandes sistemas. Listo. Dentro del grupo de desventajas podemos tener, ¿no es cierto? Una desventaja desde la perspectiva del software, puesto que gran parte, perdón, muchos de los software que vienen, ¿no? A formar parte de estas configuraciones de los sistemas distribuidos, todavía muchos de ellos se encuentran en creación, ¿no? En fases de desarrollo. Eh, por ejemplo, tenemos el tema de redes. Si sabemos que vamos a tener elementos que van a estar distribuidos dentro de una gran red, ¿cierto? Puede ser dentro de nuestra LAN, pueden estar estos elementos dentro de una WAN. Siempre vamos a tener la limitante o una variante o una variable, perdón, que va a influenciar de manera ya sea positiva o negativa, y es el tema de las redes de comunicación. Pues porque nosotros no necesariamente vamos a tener siempre la certeza de que este tipo de elementos que están dentro de la configuración de nuestros sistemas van a estar 100% operativos. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo un servidor en Quito y un servidor en Guayaquil de respaldo? ¿Qué tal si es que en Quito se me fue la luz? Así de sencillo. ¿Ok? ¿Qué pasa si cuando le toque activarse al servidor de Guayaquil, de pronto el ancho de banda con el cual ese servidor trabaja no es lo suficientemente bueno? Entonces, obviamente, vamos a ver afectado nuestros sistemas, nuestras configuraciones, debido a la calidad que vamos a tener en lo que son los volúmenes de transferencia, en lo que son los tiempos de respuesta que vamos a tener en un determinado nodo. ¿Ok? Desde la perspectiva de seguridad, pues obviamente se van a necesitar muchos esquemas de protección, y especialmente en estos entornos que son sumamente abiertos y dispersos. Es importante, ¿no? Tener en cuenta siempre este tema de la seguridad. Yo creo que siempre debe existir un equilibrio, puesto que no podemos tener sistemas que carezcan de seguridad, como también es imposible que nosotros invirtamos grandes cantidades de dinero y de recursos en lo que es fomentar la seguridad en este tipo de aplicaciones. Porque muchas de las veces se pueden convertir en elementos tan engorrosos a la hora en el afán de proteger, que de una u otra manera eso se va a ver influenciado por la actitud de pronto del usuario de no querer usar este tipo de servicios. Otra desventaja de los sistemas va un poquito relacionado con la parte de la tolerancia a fallas. Y las fallas operativas y de componentes generalmente pueden darse, ¿no? Pueden suceder dentro de nuestra configuración de nuestros sistemas. Hay algunas formas distintas de organizar nuestros equipos dentro de este tipo de configuraciones. Y algunas de ellas, de estos casos, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la organización, estas se pueden realizar cuando dice alguno de los casos de los siguientes, van referenciados mucho estos tipos de organizaciones con la parte del sistema operativo, del tipo de sistema operativo que estamos utilizando. Por ejemplo, una forma de organizar este tipo de sistemas va a independencia de los sistemas operativos en red que vayamos a utilizar. También pueden ir referenciados en dependencia del sistema operativo distribuido que podamos también utilizar.
Y en última instancia también van relacionadas con sistema operativo en cambio, pero de multiprocesamiento con el que podamos implementar un cierto tipo de aplicación. Entonces, esto va a definir, ¿no es cierto?, la forma en cómo yo voy a organizar mis sistemas en dependencia de cómo yo quiero tener plasmado la configuración a nivel de arquitectura de este tipo de elementos. Dentro de lo que son algunos aspectos del diseño de los sistemas distribuidos, pues obviamente uno de esos aspectos fundamentales es el tema de la transparencia. Entonces, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de la transparencia? Pues no es en sí una característica innata de los sistemas distribuidos para ocultarle al usuario de alguna manera la forma en cómo están estos elementos eh, configurados, cómo están trabajando y de hecho, eh, incluso, ¿no? Omitir el lugar físico en el cual ellos se pueden encontrar. Entonces, desde la perspectiva de transparencia, podemos tener una transparencia de localización, es decir, que los usuarios no pueden saber en dónde se encuentran localizados los datos. Y esto hablábamos un poquito cuando hacíamos referencia con el caso de Google, ¿no? Creo que todos tenemos una cuenta o todos tenemos una cuenta de Google, ¿no es cierto? Y en este caso, cuando tenemos nosotros una cuenta de Google, nosotros cada vez que ingresamos a nuestra cuenta sabemos que la cuenta está, ¿no es cierto? En nuestra cuenta encontramos la información, en nuestra cuenta encontramos, ¿no es cierto? Los recursos, pero una cosa que para nosotros es totalmente desde la perspectiva de transparencia, no sabemos dónde están localizados. Y poníamos el ejemplo nuevamente del incendio que hubo hace unas semanas, en la cual para nosotros era totalmente indiferente, ¿no? El hecho de que de pronto esos servidores se hayan visto afectados porque a través de un principio de réplica sabíamos que nuestros datos no solamente podían haberse encontrado en ese sitio que se vio afectado, sino que teníamos un sitio de contingencia en el cual nosotros podemos recuperar la información. Hay otro tipo de transparencia que viene desde la perspectiva de la migración. En este caso, los recursos pueden moverse a su voluntad y sin cambiar su nombre. Es decir, cuando tengo yo algunos servidores configurados, ¿no? Dentro de estos esquemas distribuidos, puede darse el caso, y de hecho, ¿no? Hay un principio en la virtualización que hace esto. Supongamos que yo estoy trabajando, ¿no es cierto?, con dos servidores de manera conjunta. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando en uno de estos servidores que están trabajando o están vinculados a la hora de trabajar, uno de sus recursos, se me ocurre, el disco duro se comienza a llenar? Digamos que aparte de manejar un cierto tipo de servicio, en ese disco específico se estaba guardando, yo qué sé, la base de datos de correo electrónico de la institución. Entonces, estos sistemas pueden tener la capacidad de coger su propia máquina, migrar hacia otro disco, irse hacia otra máquina de manera automática y seguir trabajando de una manera totalmente funcional. Eso, por ejemplo, lo permite, cuando hablamos de la virtualización, eso me permite, por ejemplo, herramientas como VMware a través del vSphere, hacerlo de una manera totalmente transparente. Tenemos también transparencia de réplica, es decir, los usuarios no pueden ver el número de copias existentes que tenemos de la información. Desde la perspectiva de concurrencia, los usuarios pueden compartir recursos de manera automática. Tenemos también diseños desde la perspectiva de paralelismo, es decir, de pronto para el usuario es totalmente oculto cuántos procesos paralelos se están ejecutando, ¿no es cierto? Sin necesidad de que sea eso una información explícita para los usuarios. También tenemos transparencias de fallas, es decir, si es que en algún momento una de las
de los equipos que forman parte de la configuración de estos sistemas fallas, esto debe ser imperceptible para el usuario, pues él debería seguir trabajando con los demás servidores que forman parte de esta configuración. En el tema de desempeño, el funcionamiento y la velocidad de las máquinas va a ser totalmente oculto y también imperceptible para el usuario, y en el tema de escalabilidad. Es decir, a medida que yo pueda ir incluyendo determinados elementos a la configuración a la configuración de mi sistema, eso debe ser totalmente transparente para el usuario, ¿no? El usuario no debería tener la capacidad de saber cuántos elementos se van incluyendo o se pueden ir retirando de la configuración de estos sistemas. Hay otros aspectos, además de la transparencia, por ejemplo, como el tema de la flexibilidad. En este caso, la flexibilidad va a facilitar las modificaciones de las configuraciones iniciales. Esto, por ejemplo, puede ocurrir en base a los nuevos requerimientos o demandas que comiencen a generarse en función del incremento, ¿no es cierto?, transaccional que podamos ir teniendo a lo largo del tiempo. Generalmente esto se da, por ejemplo, hagamos un ejemplo, por ejemplo, cuando estamos trabajando con el tema de los correos electrónicos, generalmente cuando tenemos este tipo de principios, a medida que yo vaya teniendo más usuarios, obviamente voy a necesitar más recursos y obviamente, es más, yo podría incluso agregar cierto tipo de políticas que luego estas políticas pueden replicarse a cada una de las estaciones de trabajo, cada uno de los usuarios que forman parte de este gran sistema. Tenemos desde la perspectiva de confiabilidad. En este caso, permite que en caso de que una computadora falle, otra pueda sustituirle sin necesidad de que esto genere, ¿no es cierto?, detenciones a nivel de los servicios. En el tema de desempeño, obviamente, esto está referenciado, ¿no es cierto?, a los tiempos de respuesta que vamos a tener en una determinada aplicación. Desde la perspectiva de escalabilidad, es decir, que aquí, obviamente, lo que hablamos hace un minuto, podríamos ir agregando más equipos a mi sistema sin necesidad de que el usuario pueda irlo notando. Tenemos la repartición de la carga. Esto se debe a con qué equipos cuenta el sistema y los diferentes recursos de cómputos en cada uno de ellos, con capacidad de disco, velocidad, de red, entre otros. Los tipos de arquitectura a usar pueden ser, no sé si ustedes recuerdan algo de esto, servidores y estaciones de trabajo. Podemos tener una pila de procesadores. Podemos tener multiprocesadores con memoria compartida y multiprocesadores con memoria distribuida. También tenemos aspectos como el mantenimiento y la consistencia. Esto se hace referencia a verificar, ¿no es cierto?, todos los conceptos involucrados en este caso con el sistema operativo en este esquema distribuido. Entre los puntos que se deben observar son la modificación, el caché, las fallas, la replicación, la interfaz de usuario y el reloj. Otros aspectos. ¿Ok? ¿Qué otros aspectos tenemos? Como aspectos como la funcionalidad. ¿Ok? En este caso, el hecho de que nosotros podamos tener un sistema que funcione y que trabaje en dependencia de los objetivos que nosotros hayamos ido o que nos planteamos de manera inicial a la hora de trabajar. Y obviamente, nuevamente, el tema de la seguridad. Y esto hablábamos un poquito ayer, ¿no? Es el tema de ir tomando en cuenta todos los factores de riesgo, todos los elementos que podemos considerar y que pueden influenciar, ¿no?, de manera negativa a la hora de que bajo un cierto tipo de amenaza podamos poner, ¿no es cierto?, en riesgo el funcionamiento de nuestro sistema. Desde la perspectiva de la taxonomía de los sistemas distribuidos, los sistemas distribuidos
de la siguiente forma, ¿no? Podemos tener sistemas con software débilmente acoplado en hardware débilmente acoplado. Entonces, es una de las primeras formas en que vamos a encontrar determinados tipos de sistemas. Ahora, también tenemos los sistemas que son de software que son fuertemente acoplados en hardware fuertemente acoplado. Entonces, no solamente vemos que dependemos de una infraestructura 100% de hardware, sino que también estos elementos van ligados a la forma en cómo a través del software van a ir trabajando, ¿no es cierto? Y la forma en cómo estos elementos se van relacionando. Y tenemos también los sistemas con software fuertemente acoplados en hardware débilmente acoplados. ¿Ok? Entonces, esto como un contexto general frente a todas las cosas que nosotros vamos a tener que revisar dentro de lo que son los sistemas distribuidos. No sé si tienen alguna inquietud o alguna pregunta, chicos. No. Ok, listo. Yo les voy a proporcionar esto para que lo puedan leer, lo puedan revisar y obviamente podamos seguir avanzando con la parte em, de la materia, ¿no? Siempre va a ser bueno que vayamos leyendo. Obviamente lo que yo no les voy a pedir es que se aprendan todo esto de memoria, pero sí que tengamos por lo menos la idea base de todo lo que estamos conversando en este momento. ¿Ok? Listo. Vamos a ver el día de hoy, una vez que hemos terminado la disertación del tema anterior, vamos a hablar un poquito de un aspecto fundamental que obviamente hoy sí lo vamos a tener que vincular a nuestro tema de estudio y que tiene que ver con la parte de las redes de comunicación. Ahí me gustaría que ustedes me puedan explicar qué es lo que ustedes entienden o me comenten. ¿Ustedes ya recibieron alguna materia relacionada a las redes, por favor? Sí, sí, redes Sí, profe. sociales. Ujú. Ya, entonces, ¿ya alguien no ha recibido esa materia de redes? Bueno, entonces, creo que, y ese es el objetivo, ¿no? El objetivo aquí no es profundizar estos grandes temas que tenemos a nivel de lo que son las redes, pero sí es importante de alguna manera repasar algunos conceptos, ¿ok? Bueno, vamos a empezar y aquí muchachos, vamos a hablar un poquito de este tema de redes de comunicación. ¿Cuál es el objetivo básico? Es revisar los componentes de las redes, la comunicación, para entender la importancia como la estructura para los sistemas de construcción en lo que tiene que ver los sistemas distribuidos. ¿Ok? Y bueno, partamos de esto, partamos de que las redes de computadoras son un componente sumamente importante dentro de los sistemas distribuidos. Habíamos hablado la clase anterior de que hubieron dos elementos, hablemos, ¿no? Dos fenómenos que en cierta forma promovieron de manera directa la aparición de estos sistemas distribuidos. Uno, hablábamos de que era, ¿no es cierto?, la evolución de los microprocesadores a lo largo de todos estos años. Y hablábamos de que los microprocesadores venían, ¿no es cierto?, trabajando en un tema de precio y rendimiento, porque mientras más han pasado los años, nos hemos encontrado con microprocesadores que procesan millones de instrucciones por segundo, ¿no es cierto? Y estos microprocesadores, a diferencia de los primeros procesadores que aparecieron, pues tienen un costo relativamente bajo, ¿no es cierto? Y eso para nosotros se constituye en una oportunidad, porque si nos damos cuenta, hoy en día, la mayoría de proyectos que se van a lo largo de todo el mundo, especialmente en estas líneas del IoT,
Generalmente nosotros vemos que hay muchos equipos pequeñitos, ¿no? Que ya tienen una gran capacidad de procesamiento, que tienen una memoria embebida, de que tienen espacio en disco, ¿no es cierto? De que ya tienen un microprocesador sumamente robusto a la hora de trabajar, sin contar todas las interfaces, ¿no es cierto?, de acceso que tenemos en estos equipos. Por ejemplo, uno de ellos es el famoso Raspberry Pi. Otro, por ejemplo, son los famosos Arduinos. Y en esa línea hay muchos componentes, ¿no es cierto?, que forman parte de este gran mundo de los IoT. Pero los IoT realmente se vuelven fuertes no solamente por la capacidad de procesamiento que tenemos en esos equipos, sino porque a lo largo de todos estos años, estos elementos o tienen hoy la capacidad de comunicarse, ¿no es cierto?, con grandes sistemas eh, o con otro tipo de sistemas. Ustedes recordarán cuando veíamos con ustedes, recuerdo, yo sí me acuerdo, que en algún momento nosotros utilizando, recuerdan la herramienta Proteus, pudimos emular, ¿no es cierto?, dentro de un Arduino, una comunicación, ¿no es cierto?, desde un sistema de información a través de los puertos, ¿no? Y bueno, les comento, ¿no? Incluso con todos estos semestres que han pasado, yo pienso que estamos en capacidad de hacer cosas muy importantes. Y obviamente porque este tipo de tecnologías han permitido, ¿no es cierto?, no solamente tener la capacidad de comunicarse o de procesar, sino la capacidad que tenemos para integrar estos equipos dentro de estos sistemas grandes o macros que nosotros estamos en el día a día viendo que están apareciendo, que se los desarrolla y obviamente a través de los cuales estamos generando tecnología con un alto valor agregado. Entonces, estos sistemas distribuidos, obviamente, se ven influenciados o son al 100% promulgados, obviamente a través del aparecimiento de las redes de computadores. Esta red de computadoras, obviamente, no es otra cosa que una colección interconectada de equipos autónomos que son capaces, obviamente, de poder transmitir información. ¿Cuál es el objetivo principal de este tipo de redes? Es compartir recursos de tal manera que los programas, equipos y datos obviamente se encuentren siempre disponibles para los usuarios que forman parte de esta red sin importar la ubicación. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto, no? De que por medio de las redes de comunicación no solamente podamos establecer una comunicación de un nodo con otro nodo, sino que el objetivo de todo esto es que todos estos elementos puedan trabajar de manera colaborativa, obviamente tomando en cuenta de que pueden brindar un servicio, no necesariamente dentro de la misma localidad. Como yo les decía hace un momento, puede darse el caso de que yo tenga un servidor en Quito, otro en Guayaquil, pero puede ser que estos elementos estén trabajando o compartiendo procesamiento o carga procesal, ¿no es cierto?, de las peticiones, obviamente a través de qué? De las redes de comunicaciones. Si yo no tuviera redes de comunicaciones, no existiese ningún principio ni aplicación de lo que tiene que ver con la parte de los sistemas distribuidos. Eso hay que tomar mucho en cuenta. ¿Ok? Ok. Decimos que el uso de las redes de cómputo se han ido incrementando en los últimos años, ¿no? Entonces, eso ha sido totalmente claro. De hecho, ustedes pueden cerciorarse. Hace algunos años, muchachos, pensemos, ¿no? Las entidades públicas, por lo menos aquí en Ecuador, estaban súper atrasadas en lo que era tecnología. Y peor aún, la mayoría de todas estas instituciones ni siquiera constaban o tenían un servidor centralizado en el cual, ¿no es cierto?, nosotros podamos gestionar información
para todos los elementos que pretendían estar dentro de estas unidades de negocio. Después de algunos años se comienzan a establecer procesos, ¿no es cierto?, donde generábamos nuestros primeros cableados estructurados, donde se podían, ahora sí, por fin conectar los equipos a una red institucional, y con ello también se comenzaba a pensar en todos los servicios que se podía promover a través del uso de este tipo de recursos. Tomando en cuenta esto, sabemos que las comunicaciones día a día se han convertido en partes esenciales dentro de las infraestructuras actuales. Las conectividades se usan para diferentes tipos de aspectos y propósitos, y el crecimiento, y esto también, el aparecimiento de este tipo de redes fue, creo que, uno de los elementos que comenzó a motivar mucho el aparecimiento del Internet, ¿no es cierto? A través de los cuales ya creo que el mundo tuvo otra forma de vivir, y es otra forma de trabajar. Y este mismo hecho, ¿no? Miren, ahora estamos pasando por esta pandemia, pero miren, no hemos dejado de trabajar por medio de las redes de comunicación, por medio de software específicos. Nosotros seguimos trabajando, y lo que estoy hablando yo en este momento, no sé qué personas están viviendo fuera de Ambato. Creo que por ahí me parece que alguien vivía, ¿no es cierto?, en Patate. No sé, de pronto alguien que viva más lejos, no sé, en Quito, por ahí. Pero miren, esa es la ventaja, que nosotros a través de las redes de comunicaciones, incluso hoy tenemos la capacidad de estar, aunque sea de manera virtual, pero estamos todos juntos. Y lo que yo hablo aquí, si alguien estuviera viviendo, yo que sé, al otro lado del mundo, en Japón, va a poder recibir información tal cual como si ustedes la recibieran aquí dentro de nuestro país, ¿ok? En una red de cómputo, sabemos que los datos son transmitidos entre computadoras utilizando una transferencia de bits para representar la información que se debe emitir de un punto a otro. Ok. La capacidad de esto, cuando hablamos de transferencia de información, hablamos también de la capacidad de transmisión de datos. Y estas capacidades, ¿no es cierto?, van referidas comúnmente en un término que se denomina el ancho de banda. Y este ancho de banda tiene una referencia o una descripción del traspaso de datos, ¿no es cierto?, en unidades de bits por segundo. Entonces, por ejemplo, miren, cuando nosotros empezábamos a utilizar, ¿no es cierto?, por ejemplo, elementos como el telégrafo o en las terminales viejas, nosotros estábamos enviando de 0 a 600 bits por segundo. Luego aparecen las terminales operadas por las personas, y también las computadoras personales, y las transferencias van de 600 a 2400. Luego, las aplicaciones, obviamente, en función de los recursos que generaban, necesitaban un mejor ancho de banda para lo que era la transferencia de archivos, y ahí encontramos ya transferencias de 2400 a 19200 bits por segundo. Luego aparece lo que es la voz digital, las aplicaciones de alta velocidad, y también aparece algo de video, y aquí ya manejamos velocidades entre el 32 y 64, entre 32.000 y 64.000 bits, lo que equivale también a 32 y 64K. Y en cambio, luego aparecen las redes de muy alta velocidad para, por ejemplo, múltiples usuarios, tráfico de computadoras. Y aquí, por ejemplo, encontramos velocidades entre 64K y 1.5 megas. Y las aplicaciones de hoy en día que superan los 1.5 megas, estamos hablando de todo lo que son las conexiones principales de red, video de alta calidad, y la voz digital múltiple, ¿no? Entonces tenemos algunos elementos que van a estar o que se rigen en base a esta tablita de transferencias de elementos que están dadas en bits por segundo. Vamos a hablar un poquito de los principales componentes de cómputo dentro de una red de computadoras.
Entonces, si ustedes se fijan, las redes de computadoras generalmente están integradas por por diversos componentes. Y aquí tenemos algunos componentes que vamos ya mismo a comenzar a explicarlos. Por ejemplo, aquí encontramos entre algunos los servidores, encontramos aquí las estaciones de trabajo, encontramos, por ejemplo, el servidor o el computador principal, tenemos módems, encontramos también multiplexores, encontramos topologías de anillo, encontramos una red de área WAN. ¿Qué más encontramos? Encontramos nuestra red LAN, encontramos un bridge, un puente, encontramos un router o un enrutador, y así vamos encontrando algunos elementos que son importantes y que siempre vamos a estarlos identificando dentro de lo que es el normal funcionamiento de nuestra red. Dentro de los elementos más importantes encontramos, por ejemplo, tenemos los medios de comunicación. ¿Qué son los medios de comunicación? Son cualquier elemento, cualquier cosa usada para transportar datos en forma de señales eléctricas. ¿Quiénes? Por ejemplo, las líneas telefónicas, las líneas dedicadas o los canales WAN, por ejemplo. Tenemos también el uso de macrocomputadoras, que no es otra cosa que son computadoras donde residen grandes bases de datos e información de una empresa bajo un ambiente 100% centralizado. Tenemos las terminales de cómputo, que no es otra cosa que los dispositivos de entrada y salida. Generalmente pueden consistir en teclados, lectores ópticos, cámaras de video, monitores, impresoras, entre otros. Asimismo, tenemos los famosos enrutadores o los famosos routers, estos dispositivos que en la red se combinan, que en la red de comunicación examinan direcciones en la red, ¿no es cierto?, en base a un determinado protocolo, y encaminan los paquetes al destino por la ruta más eficiente previamente determinada. Es decir, nosotros vamos a darnos cuenta que entre un nodo origen y uno destino, vamos a tener algunos medios por los cuales vamos a poder llegar. ¿Qué es lo que hace el enrutador, no es cierto? Más allá de identificar el origen y el destino de estos elementos, siempre va a permitirnos que la transferencia de información de un punto a otro siempre se lo haga por una ruta mucho más óptima, ¿no? U eficiente. Tenemos también los módems. Estos generalmente me sirven para convertir datos digitales, seriales, en una adecuada señal analógica. Para un canal telefónico, así como para convertir la señal analógica a digital, siempre para que sea usada por una terminal receptora. Entonces aquí el módem lo que nos va a permitir, ¿no es cierto?, es una conversión de señal analógica a digital, y también nos va a permitir de manera viceversa transformar estas señales digitales a señales analógicas. Son los multiplexores. Estos equipos permiten, dice, que más de una terminal comparta una línea de comunicación y pueden resultar una ventaja sustancial al reducir el número de líneas usadas, ¿no? Generalmente estos multiplexores se pueden utilizar, ¿no?, para amplificar las señales. Se pueden utilizar, por ejemplo, dentro de lo que son cuando estamos trabajando, por ejemplo, con protocolos de voz over IP, son muy utilizados este tipo de multiplexores, especialmente cuando tenemos pocos canales a la hora de establecer, ¿no es cierto?, los receptores dentro de una central telefónica. Tenemos también las estaciones de trabajo. Por ejemplo, es un entorno de red, es una computadora para un único usuario de alto rendimiento, ¿no es cierto?, para determinados fines específicos. Tenemos también los conmutadores, que son dispositivos mecánicos o electrónicos que permiten, dice, comandar el flujo de señales eléctricas u ópticas. Tenemos el procesador central. Este es usado
todavía por algunos sistemas de cómputo. Su función es manejar el procesamiento de comunicaciones en un entorno de macrocomputadores, conectando por un lado los canales de comunicación y por otro la computadora. Y tenemos los servidores, que el propósito básico de un servidor es proporcionar rendimiento a estaciones de trabajo, computadoras personales, o para proporcionar, dice, bases de datos y servicios de impresión o correo en una red. Entonces, básicamente, esos son los elementos más importantes que tenemos dentro de la configuración, dentro de nuestros modelos o dentro de nuestros esquemas de red. ¿Ok? Vamos a hablar de los modos de operación y conmutación. ¿Qué es este modo de operación y conmutación? Dice que el modo de operación y de conmutación es una característica a considerar desde la perspectiva de un sistema distribuido. Usualmente se pueden transmitir datos por un enlace de comunicación, básicamente en función de tres modos. El primer modo es la comunicación simplex. Este modo, dice, representa cuando los datos viajan en una sola dirección. Tenemos también la comunicación half duplex. Este modo, dice, permite que los datos viajen en dos direcciones de manera simultánea. Y tenemos la comunicación full duplex. Este modo, dice, los datos viajan simultáneamente y en ambas direcciones. Entonces, a diferencia del caso anterior, podemos tener la capacidad, ¿no es cierto?, de que los datos al mismo tiempo estén viajando, ¿no es cierto?, en ambas direcciones. Para transferir datos, las redes utilizan comunicación conmutada, lo que permite, dice, a los equipos compartir líneas físicas de comunicación y los métodos más utilizados para establecer esta comunicación conmutada son la conmutación de circuitos. En este caso, se crea una ruta única e ininterrumpida entre dos dispositivos que quieren comunicarse, así que mientras estos se comunican, ningún otro puede ocupar esta ruta. Tenemos también la conmutación de mensajes. Para este tipo de conmutación no existe un establecimiento anticipado de rutas y de quién la recibe. Cuando el que envía tiene listo un bloque de datos, este almacena en la primera central de conmutación para expedirse después como un salto a la vez. ¿Qué otro tenemos? Tenemos la conmutación de paquetes. Aquí los datos, dice, se dividen en fragmentos llamados paquetes que pueden viajar por diferentes rutas a distintas computadoras. Como los paquetes pueden viajar en ambas direcciones, dice, requieren una dirección de destino. La conmutación de paquetes no reserva ancho de banda y lo adquiere conforme lo necesita, ¿ok? Entonces, esto es una característica muy usada dentro de la conmutación de paquetes. En la conmutación híbrida son las variantes que pueden existir entre la de circuitos y la de paquetes que tratan de aprovechar la ventaja de la una y la ventaja de la otra, ¿no? Como la conmutación de circuitos por conexión rápida y la conmutación por división de tiempo. ¿Ok? Vamos a hablar de lo que tiene que ver con el tipo de redes. Aquí, por ejemplo, vamos a darnos cuenta que nosotros podemos definir diferentes tipos de redes en función, ¿no es cierto?, de determinados principios. Por ejemplo, por su servicio, nosotros podemos obtener redes públicas. Estas redes son de acceso público, por ejemplo, la red telefónica pública comercial. También tenemos redes privadas, por ejemplo, esto puede estar circunscrita al ámbito, por ejemplo, de la red de una determinada empresa. También podemos definir a las redes por su funcionamiento. Nosotros tenemos redes de conmutación. Estas se usan en los métodos de conmutación para ofrecer comunicación entre diferentes dispositivos, entre teléfonos o entre computadoras, por ejemplo. También tenemos las redes de difusión denominadas como broadcast. Estas redes en que la comunicación se realiza por difusión desde un dispositivo a más de un dispositivo. Por ejemplo, señales de satélite, radio
y, por ejemplo, la televisión. En base a la extensión también las podemos clasificar. Por ejemplo, aquí vamos a tener las redes de área local, lo que conocemos nosotros como una red LAN. Estas redes, dice, con múltiples usuarios conectados en una parte geográfica pequeña, por lo que no mayor a 1 kilómetro. Estas ofrecen canales de comunicación de alta velocidad y por lo general son redes privadas y relativamente libres de error, ¿no? Esto generalmente, este tipo de redes son las que nosotros encontramos, ya sea en instituciones, en empresas, por ejemplo, en la misma universidad. La red de la facultad es una red LAN, a pesar, ¿no?, de que internamente pueden estar generados diferentes tipos de VLANs. Nosotros debemos tomar y tener en claro de que la red en la que está estructurada la facultad es una red LAN. También tenemos las redes de área metropolitana, son redes con múltiples usuarios conectados en una parte geográfica que va de 1 a 10 kilómetros aproximadamente. Estas redes generalmente son redes que se circunscriben, por ejemplo, a las redes de una ciudad, ¿ok? Entonces, básicamente tenemos un radio de trabajo que va entre 1 y 10 kilómetros. También tenemos las redes de área amplia, las famosas redes WAN. Estas redes van a trabajar con múltiples usuarios conectadas en una amplia región geográfica, como pueden ser ciudades, países, incluso continentes. Por lo general, la comunicación abarca líneas telefónicas, satélites, redes de cómputo, canales relativamente de baja capacidad y de mayor margen de error. Dentro de lo que son las topologías de redes, es una topología, se refiere al arreglo geométrico que tendrán las conexiones entre computadoras. Además, una forma para clasificar las redes. Las topologías más usuales que tenemos hoy en día son la topología estrella. Todas estas topologías, dice, se conectan a una computadora central. Esta topología no permite la comunicación directa entre dos computadoras que no sean la central. También tenemos la topología en anillo. En este caso, la red forma un anillo continuo en la cual puede viajar la información. Tenemos también la topología en bus. Este emplea un medio llamado bus al cual las otras computadoras se van a conectar. Tenemos también la topología en árbol. En este caso existe una computadora principal que sirve como raíz y única salida externa. Tenemos también una topología irregular, pues en esta no respeta o no se basa en ningún modelo para su implementación. Tenemos la topología de inserción. Esta topología dice existe la conexión de dos o más tipos de topologías. Es decir, yo en una topología de intersección puedo utilizar una topología en estrella que se acople, por ejemplo, con una topología de anillo y esta a su vez esté trabajando con una topología de bus, por ejemplo. Ok, y finalmente tenemos una topología completa y en esta dice se dan todos los tipos de topología, ¿no? En una topología completa vamos a encontrar la inclusión de diferentes tipos de topologías. Aquí les hago una consulta. A ver, la red de la universidad, ¿qué tipo de topología creen que puede tener? Yo digo que es completa. ¿Ya? ¿Por qué? ¿En dónde usted Por los identifica edificios. eso? Ya, pensemos en algo. ¿Cómo usted identificaría, o cuando hablamos de completa, pensemos, ¿no? En dónde nomás encontraríamos diferentes tipos de topología, por ejemplo. Digamos, ¿no? Le pongo un ejemplo. Usted me dice, por ejemplo, la FICI es una red, tiene una topología estrella, se me ocurre, ¿no? Ya, entonces ahí viene la pregunta mía. Entonces, ¿qué tipo de topologías tendremos a nivel de la universidad, a nivel de facultad?
y por qué. A ver, cada uno trate de resolver esto. Ya pensemos en eso y justifiquen el por qué. Ok. Ujú. 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 Comunicación entre diferentes equipos, ¿no es cierto? ¿Cuál era el principal problema que teníamos ahí por los años 70? Era que cada fabricante manejaba su propio estándar de comunicación, su propio protocolo, y eso en cierta forma imposibilitaba de que nosotros como usuarios podamos tener una comunicación directa con otro tipo de redes, ¿no es cierto? O con otro tipo de nodos. Es justamente, y aparece, ¿no es cierto?, entre el año 77 y el 84, aparecen especialistas de la International Standard Organization creando el modelo OSI, que es Open System Interconnection. Un modelo de referencia para la interconexión de sistemas. El modelo OSI básicamente utiliza 7 capas para organizar una red en módulos funcionales sumamente definidos. Con esto, los diseñadores pueden construir redes reales. Sin embargo, dice, al ser este solo un modelo y no una norma, el diseñador puede modificar el número, nombre y las funciones de la red. Es decir, como esto solo es un modelo, no una norma, existe la capacidad de que se pueda ir modificando estos elementos. Los principios aplicados para el establecimiento de las capas fueron
que debe utilizar una capa en situaciones en las que se necesite un nivel diferente de abstracción. Cada capa debe efectuar una función bien definida. La función que realice cada capa debe seleccionarse con la intención de definir protocolos normalizados. Los límites de las capas deben seleccionarse tomando en cuenta la minimización del flujo de información a través de las interfaces, y el número de capas debe ser lo suficientemente grande como para tener sumamente segmentadas las funciones que vamos a tener dentro del modelo. Es así que nace el modelo OSI. Hacen estas 7 capas. Cada una de estas capas cumple con una función en específica. Por ejemplo, vamos desde el nivel más alto, la capa 7, que es la capa de aplicación. Aquí vamos a tener o contiene una variedad, dice, de variedad de protocolos de transferencia de archivos, correos electrónicos, así como servicios de propósito general. La capa de presentación o la capa 6 va a ocupar, dice, se ocupa de la sintaxis, la semántica de la información que transmite, codifica y comprime datos, así como la criptografía. También tenemos la capa de la sesión, la capa de sesión, que es la capa número 5. Esta negocia conexiones entre procesos de diferentes computadoras, como son contraseñas, permisos, y apoya la sincronización y administración de un token. La capa de transporte se encarga de establecer, liberar la conexión a través de redes de extremo a extremo y ofrece la fragmentación de mensajes. En la capa de red, dice, se ocupa del control de la operación de la subred, define la forma de enrutar los paquetes del origen al destino. La capa de enlace de datos transforma los bits en tramas y los transmite en forma secuencial a la capa de red. Dice, ofrece control, tráfico, así como servicios de pérdida, daño o duplicidad de datos. Y la capa física se ocupa de la transmisión de bits a lo largo del canal de comunicación. Los aspectos de diseño aquí básicamente se refieren a los aspectos eléctricos. Cuando nosotros hacemos una transferencia de datos de un equipo a otro, básicamente la transferencia de datos se las hace en base al siguiente esquema, ¿no? Hay una transferencia de datos que viene desde nuestra capa 7, ¿no es cierto? Y hasta va descendiendo hasta nuestra capa, hacia la capa 1, obviamente tomando en cuenta que entre la capa 7 y la capa 6 vamos a tener las interfaces a través de las cuales nosotros vamos a establecer esa transferencia de información. Paralelo a esto aparece la norma IEEE 802, que más que nada es un estándar definido por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que especifica las características que deben cumplir las redes LAN y se define especificaciones para cada uno de estos. Por ejemplo, ahí tenemos, ¿no es cierto?, los estándares, el 802.1, que hace referencia a la introducción del conjunto de normas y define las primitivas de interfaz, mientras que el 802 describe la parte superior de la capa de enlace. El 803 hace referencia a las especificaciones de la tecnología de acceso. En este caso, dependiendo si es que lo vamos a hacer con CCNA o con CD para lo que es Ethernet. Tenemos las especificaciones de tecnología del testigo de bus, tenemos las especificaciones para el testigo de anillo, tenemos las especificaciones de redes de áreas metropolitanas, tenemos las especificaciones de redes de banda ancha, tenemos las especificaciones de redes para lo que es fibra óptica. En la 809 se especifican redes donde se integran voz y datos. En la 810 todo lo que tiene que ver con la parte de seguridad en redes. Y llegamos a la 802.11 donde hacemos referencia a las especificaciones para lo que son las redes inalámbricas. Aquí un esquema un poco más general de cómo cada una de los ítems de la norma de la 802 se involucran, por ejemplo, dentro de lo que es un esquema general
a la hora de trabajar dentro del estándar 802, ¿no? Ahí claramente podemos ver cada uno de los elementos relacionados con la parte, más que nada, ¿no? Con las funciones del enlace y de los puentes que tenemos a lo largo de las generalidades de esta arquitectura. Y tenemos también la parte de lo que son los protocolos de paquetes. Los protocolos básicamente son un conjunto de reglas que van a gobernar la interacción de procesos concurrentes en los sistemas distribuidos. Estos son utilizados por un gran número de campos como sistemas operativos, redes o comunicación de datos. Uno de los conjuntos de protocolos más usados en Internet y que utilizamos todos en los ejemplos de sockets es el TCP/IP, que quiere decir Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Este conjunto de protocolos tiene menos capas que el modelo OSI. Recuerden, el modelo OSI era una norma, no un estándar. Por eso, en el modelo TCP/IP, esto un poquito se lo mejora, ¿no? Se reduce el número de capas y obviamente eso hace que se incremente de manera considerable su eficiencia. El TCP/IP es un protocolo confiable, ya que los paquetes son recibidos en el orden que son enviados. Por ejemplo, algunos sitios también usan el protocolo UDP. ¿Cuál es la principal diferencia entre UDP y TCP? ¿Quién me puede decir? El UDP es más rápido. Ya, sí, el UDP es mucho más rápido, muy bien. ¿Qué otras diferencias, qué otras ventajas o desventajas de cada uno? Creo que el UDP mandaba información de manera ordenada y el TCP era desordenado. O sea, bueno, como estamos mandando paquetes, recordemos, los paquetes siempre van a viajar a lo largo de la red en segmentos definidos, ¿ok? Pero hay una diferencia principal entre el TCP y el UDP. ¿Quién me puede decir? ¿Quién se acuerda? Que Ya, exacto. Eso es una de las principales diferencias y es por eso que, por ejemplo, el protocolo TCP es muy utilizado. Cuando nosotros hacemos envíos de información a lo largo de la red, utilizando el protocolo TCP/IP, TCP/IP siempre va a tener la retroalimentación de que cuando los paquetes llegaron a su destino, nosotros vamos a saber, utilizando el protocolo TCP/IP, que esta información finalmente se entregó, se recibió, y en caso de que esa información no haya sido enviada, supongamos, yo envío una trama con 10 paquetes, supongamos que uno de los paquetes se perdió. Si yo no tengo notificación de ese paquete, ¿qué es lo que hace mi algoritmo? Mi algoritmo lo que va a tratar es de nuevamente reenviar ese paquete perdido, obviamente para que los datos puedan llegar a su destino. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa con el UDP? Perdón, esta validación que tenemos a nivel de TCP/IP hace que el algoritmo, o en este caso, ¿no es cierto?, el protocolo en sí, demande un poco de más de recursos por el mismo hecho de estar constantemente analizando, revisando de que los paquetes hayan sido entregados. En cambio, con el protocolo UDP en sí es mucho más rápido que el TCP/IP. Pero aquí nosotros también debemos tomar en cuenta el por qué es rápido. Porque UDP lo único que hace es decir, bueno, yo tomo los paquetes y los envío, pero él no va a tener él no me va a dar la garantía de que en efecto, de todos los paquetes que yo haya enviado, en efecto, todos los paquetes hayan llegado hacia el destino. Entonces, ahí yo tengo una desventaja entre un protocolo y otro. Generalmente, muchachos, cuando estamos trabajando, por ejemplo, se me ocurre si yo quiero programar, les hago un ejemplo, un servicio web, en el cual yo necesito que la comunicación sea excesivamente rápida, entonces yo puedo especificar al protocolo UDP como protocolo predeterminado a la hora de establecer la comunicación y la transferencia de datos. Pero si yo de pronto no estoy de pronto apuntándole a que la transferencia de información sea excesivamente rápida, sino que
de pronto yo lo que quiero salvaguardar es que la data se envíe de manera íntegra, confiable, entonces yo sí debería considerar manejar con el protocolo TCP/IP. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, nosotros tenemos algunas capas del modelo OSI y las capas del modelo TCP/IP. Como se dan cuenta, la capa del modelo TCP/IP abarca 3 capas del modelo OSI y obviamente a pesar de que tiene el mismo nombre, ¿no? De la capa 7 del modelo OSI, la capa de aplicación del TCP/IP en una sola capa abarca toda la funcionalidad de las 3 que se hacen referencias en el modelo OSI. En el modelo TCP/IP también hay una analogía en la capa de transporte. La capa de red del OSI se denomina capa de Internet en el TCP/IP y la capa de acceso a la red es una conjunción de la capa física y de la capa de enlace de datos que nosotros tenemos dentro del modelo, que está definida dentro del modelo OSI. Hasta aquí no sé si tienen alguna inquietud o alguna pregunta, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Ok, entonces vamos a quedar ahí, muchachos. Vamos a hacer aquí vamos a quedarnos Ignacio, aquí. Dígame, Cristian. en las topologías, una pregunta, ¿la topología de la FICI y de la UTA son distintas o pueden ser la misma? Eso es lo que ustedes tienen que analizar. A ver, ¿son distintas? ¿Son iguales? Recuerden también una cosa, ¿no? Recuerden una cosa de la universidad. A ver, solamente les mando ahí la pastillita. Recuerden que en la universidad, nosotros, no solamente la universidad técnica es la universidad en Huachi, la universidad técnica es la universidad en Ingaurco. Tenemos acá abajo la parte del centro de idiomas, tenemos del centro cultural, tenemos el, por ejemplo, la, ¿cómo se le llama? Las dependencias que están en Querochaca. Entonces, pensemos un poquito también en eso, ¿ok? De hecho, les voy a habilitar hasta la noche para que no lo hagan al apuro, para que incluso ustedes puedan graficar con un gráfico sencillo y me digan por qué ustedes consideran a qué tipo de topología, de qué tipo de topología estamos conversando. Solamente les pongo esa anotación. Nosotros como FICI, es verdad, estamos en el espacio que trabajamos, eh, contamos, como les decía, con diferentes VLANs internos, pero eso prácticamente nos corresponde a uno de esos grupos, a uno de esos tipos de topologías. Pero a nivel de universidad, la cosa es como un poquito diferente, ¿cierto? Porque recuerden que incluso nosotros tenemos dependencias que están físicamente separadas. Entonces, eso quiero que lo analicen. Y también, a ver, voy a hacer una cosita aquí. ¿Me permiten? Voy a dejar de compartir para poder generar estos archivos. Entonces, vamos a la parte 3 aquí. Permítanme un minutito. ¿Listo? Ok. Ok, listo. Vamos a trabajar con el primer documento. Yo les voy a dejar aquí, a ver. Todavía nos falta ver unas cositas del tema de red que ustedes, por ejemplo, la van a tener que, de hecho, cuando la abran, ok, hay algunas preguntas que tienen que responder, ok. Eh, Me gustaría que las puedan revisar. A ver, espérenme un minutito. Espérenme un minutito. A ver, número 1 quedaría para la próxima semana. Pueden seguir avanzando con lo que hemos visto hasta el día de hoy. Las preguntas que no puedan responder, pues la dejamos hasta que
terminemos el tema la siguiente semana. Entonces, ya con lo que vemos el día martes, ya hasta el día jueves podrían completar las preguntas que de pronto queden todavía pendientes. Ahí sí estamos de acuerdo. ¿Ok? Listo, muchachos. Entonces, vamos a quedar ahí. Entonces, lo que nos queda de minutitos, por favor, comiencen a trabajar con la parte de lo que es las... Inge, ¿para cuándo dijo las guías AP? Ya, para de hoy en 8. Ya, Inge, solo será, gracias. Ya, Cristian, ya de hoy en 8 la guía. Para el día de hoy en la noche, las preguntas de topologías y nada más. Con lo que yo les decía es que con la guía 1, ustedes pueden, con lo que hemos visto hasta el día de hoy, avanzar. Si hay preguntas que quedan todavía inconclusas, las dejan. Revisamos el día martes lo que nos falta de la parte de introducción a redes. Y el día jueves ya podríamos, ya hasta el jueves, obviamente, ya podríamos concluir las preguntas que nos queden pendientes, porque eso ya lo revisaríamos, terminaríamos pues del tema el día martes. Y listo, eso sería todo, muchachos. No sé si tienen alguna inquietud o alguna pregunta con respecto a los deberes. Profe, Javier, las preguntas son unos pequeños párrafos, no es muy extenso, ¿verdad? no, no, no. O sea, que usted sepa justificar, no hay ningún problema. Pero que la respuesta sea clara, por favor, ¿sí? Sí, profe. Dependiendo la pregunta, ¿no? Dependiendo. Habrá algunas que sean mucho más sencillas, otras que sean más extensas, pero ya las pueden ir desarrollando. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ok, entonces no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra inquietud. Listo, chicos. Si no hay preguntas o inquietudes, vamos a quedar ahí. Que tengan un bonito fin de semana, chicos. Empecemos a trabajar bien con los trabajitos. Háganlo de la manera más, digamos, ¿no? De la mejor forma posible. Y bueno, para que desde el inicio vayamos teniendo unas buenas calificaciones, muchachos. De mi parte, gracias, chicos. Un bonito fin de semana. Dios los bendiga y cuídense mucho, ¿no? Y abrácenles a las mamitas. Cuídenles mucho. Recuerden que este domingo es Día de las Mamitas y además que como no hay cómo salir, entonces si ustedes tienen la bendición de tenerle a su lado, pues abrácenles, cuídenles y ese día o por lo menos estos días ayúdenle a la mamá a barrer la casa, a limpiar el día del domingo, ustedes háganle la comidita, alguna cosa, de tal manera que la mamita se sienta querida, amada y sobre todo valorada por ustedes, chicos. Y como siempre les digo, que uno de los mejores regalos que uno le puede dar a los padres es ser un buen estudiante, chicos. Nada más. Que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego con todos, muchachos. Ingeniero, pues bien. Hasta luego, Pues bien.